Jueves 15 de agosto. Hoy es jueves 15 de agosto. 1:27 de la madrugada en Caracas, Venezuela. Vamos a completar el mensaje de la serie Mensaje 3. Vamos a completarlo con la parte 3 también. Le voy a hacer un agregado a la palabra de Isaías 29, 11 al 13. Isaías 29, del 11 al 13, estudien esa palabra. Y el tema, como estamos trabajando, es cómo gobierna Dios el universo. Ese es el tema. Esa es una serie de mensajes. Vamos por el mensaje 3, parte 3. Compártanlo, por favor. En los videos lo voy a colocar allí para ahorrarnos tiempo. Les voy a colocar ahí los comentarios en escritos especiales que les voy a hacer, donde les mando el saludo, donde les pongo el correo, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben que es una bendición. Reciban mi saludo en Cristo Jesús. Miren, este tema de cómo gobierna Dios el universo es para todos y engloba todos los aspectos de nuestra vida y todo lo que implica y que está dentro del universo. Dios está detrás de todas las cosas. Él, en su soberanía, como hemos hablado, trabaja con voluntad absoluta y voluntad permisiva. Después de la caída, Dios permite que muchas cosas sucedan y Él también ha hecho actos de soberanía, de su voluntad absoluta. La palabra de Dios, yo soy uno de los que estoy plenamente convencido que toda la palabra de Dios es una palabra profética. Y Dios trabaja en lo que es su economía, expresando lo que es el fruto de su Espíritu Santo. Estamos hablando de amor, justicia, paz, bondad, todas esas cosas que están en Gálatas 5:22. Lea por favor en Gálatas 5:22, ahí va a encontrar los frutos de la carne y los frutos del Espíritu de Dios. Entonces, tenemos que entender que la palabra, para que no se nos vaya roles por ahí equivocados, lo menos posible, tenemos que saberla contextualizar. En ese tiempo histórico que se predicó la palabra, que se dijo, que se habló, conocer lo más posible todos los detalles hasta donde no sea posible, y siempre, esto tal vez es lo más importante, estar en el Espíritu, porque Dios es Espíritu. Lo otro es que tenemos que tomar en ese contexto bien claramente los momentos históricos en los cuales la palabra se nos fue revelada, tomando en cuenta que Dios dispensó a la humanidad su palabra en diferentes momentos de la historia. Y nuestro Dios estableció con la humanidad en esos diferentes momentos pactos, y esos pactos se van hilando en sus principios, sobre todo en sus principios. Han sufrido algunas modificaciones por el mismo Dios, pero todos por lo general tienen los mismos principios. Estamos hablando de la manifestación del fruto del Espíritu: amor, justicia, paz, bondad, fe, todo eso. Entonces, hay una parte en la palabra que es muy importante tomarla en cuenta, que es antes de la caída, capítulo 1 y 2 del Génesis, y después de la caída, después del Génesis 3 en adelante. Y esto es muy importante tomarlo en cuenta porque pareciera que lo que Dios dijo antes de la caída es poca cosa. Y como a veces no le prestamos mucha atención a lo que Dios nos dice, tomamos muy, muy aligeradamente la palabra. Dios dijo, por ejemplo, aquí en Génesis, voy a buscar lo que tengo la Biblia aquí en la mano. Génesis capítulo 28, el capítulo 1, versículo 28. Dijo Dios, y los bendijo Dios, ¿ves? Y les dijo: fructificad, eso es lo primero, multiplicaos, ¿ves? Fructificad y multiplicaos. Ahí se unen estos dos conceptos, se hilan, porque la palabra ahí hila el uno con el otro, la letra I. Entonces, fructificad y multiplicad, ahí van dos cosas.
Llenad la tierra, tercer lugar. Sojuzgadla, cuarto lugar. Y señoread en los peces del mar, en las aves y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ahí estaba incluyendo al mismo diablo, porque la serpiente se arrastra. Entonces, presten atención acá. Dios esto lo va a cumplir a lo largo de la historia. Esta palabra se va a cumplir. Después de la caída, las cosas cambian, se inicia un proceso profetizado que vendría el Mesías, que la simiente de la serpiente sería destruida. Lea bien con detenimiento el capítulo 3 del Génesis. Y Dios nos muestra entonces que para que ese proceso se lleve a cabo, además uniendo estos cabos de 1.28 del Génesis, que se va a cumplir porque esto se dijo antes de la caída y la palabra de Dios se cumple, Dios no renunció a este cumplimiento. El asunto es que la caída deformó el verdadero propósito para el cual Dios hizo la creación, la creó. Una de las cosas más gloriosas que saca el hombre caído, que saca el hombre del Edén, que sale con el hombre del Edén, presten atención acá, es el matrimonio. Pongan cuidado, el matrimonio es una institución sagrada que Dios constituyó antes de la caída. Cuando el hombre sale del Edén por la caída, ya él estaba casado. Por lo tanto, es la única institución que Dios nos muestra a la luz de la palabra que el hombre saca del Edén, aún a pesar de la caída, y que es algo muy, pero que muy preciado por Dios para el cumplimiento de su propósito y su plan eterno y durante el objetivo que tenemos en esta tierra como humanidad. ¿Qué trajo el pecado? La deformación del matrimonio. El matrimonio se ha convertido a lo largo de la historia, producto del pecado, en un verdadero desastre. Es la institución más atacada y más vilipendiada y más deformada que yo les puedo decir en este momento que existe en la tierra. ¿Por qué razón el diablo hace eso? Porque Satanás sabe que el matrimonio, oiga bien lo que le estoy diciendo, es una institución que Dios creó para dar a la humanidad, ¿sí?, la posibilidad cierta de que le sirviera a Dios, que tuviese una relación con Dios apropiada y que lograra estos 5 aspectos que ya les leí aquí en Génesis 1.28. Entonces, ¿qué hizo el pecado? La humanidad pervertida, la mente entenebrecida del hombre, comenzó a caer en fornicación, en adulterio, en inmoralidad sexual de todo tipo, al punto de que, bueno, la palabra nos dice en Romanos que Dios los entregó a pasiones vergonzosas después de hacernos un análisis allí. Lea capítulo 1, 2 y 3 de Romanos para que usted se dé cuenta de lo que Dios nos dice, de lo que es la pecaminosidad más horrible del ser humano, llevada a niveles horrorosos, como el caso de Sodoma y Gomorra. Hoy en día estamos viendo esas manifestaciones satánicas horribles, horrorosas. Y todo eso atenta, todo, usted ve casi todas las cosas atentan contra la familia. No, que tengo que trabajar. Hoy en día el diablo le mete cuento a la gente que tiene que trabajar el hombre y la mujer. La mujer descuida a la familia, descuida la casa. Y ahí está. Después vienen todas las tentaciones y las manipulaciones del diablo. Y porque la gente no está viviendo para Dios adecuadamente, en espíritu y verdad, pues se dejan arrastrar por creerle más a las cosas del mundo que a las cosas de Dios. Y ya vemos cómo está la sociedad hoy. Una sociedad verdaderamente vuelta a un verdadero pichaque. Producto de que el matrimonio, y estoy en el contexto del matrimonio, mira cómo está. ¿Qué dijo Cristo? Que cuando Él viniera a hacer juicio sobre esta tierra, sobre la humanidad, el matrimonio estaría vuelto a un barrial. Estarían casándose y dándose en casamiento. Eso quiere decir que la gente se va a estar casando, divorciando, y eso es lo que estamos viendo ahorita. Un altísimo porcentaje de divorcios, gente que se casa y no sabe ni para qué. Se casan por enamorados.
se casan por conveniencia, sin saber ni entender que para Dios el matrimonio es algo tan importante que es, vuelvo y repito, lo que nos está, una de las grandes causales que nos está llevando a toda esta debacle que vivimos hoy, en todos los aspectos. Entonces esta parte es muy importante porque si no comprendemos bien cómo es que Dios gobierna y cómo nosotros debemos oír su palabra y prestarle atención y asumirla y vivirla, nosotros vamos a estar echando de la culpa a quien no la tiene. Entonces, ahí tienen ustedes como el matrimonio, por ejemplo, es una de las cosas que más el diablo utiliza para destruir a la humanidad, para que se desvíe. Luego Dios utiliza en ese proceso de gobernabilidad permisiva, y lo vemos en la palabra en todo momento, Dios no va a obligar a nadie a que le crea. Dios nos va a respetar como personas, como seres humanos creados a su imagen y semejanza, el libre albedrío y la voluntad de decidir a quién le vamos a creer. Desde un principio Dios eso lo respetó, porque Dios quiere que el ser humano le crea porque le ama, porque le conoce, y no obligado. Dios no quiere robots que le sigan. Él quiere que usted de manera consciente, de manera sincera, de todo corazón, decida hacer un alto en su vida para que oiga su palabra y con atención reciba el mensaje de salvación, que es el evangelio que predicamos. Y luego en ese proceso, cuando usted lo decida de aceptar y reconocer y recibir lo que Dios te dice Dios que Él te dará la bendición, te dará la vida eterna, te dará la gracia en Cristo Jesús. Y es una cuestión que usted tiene que decidir. La gente no está en el infierno porque Dios lo lanzó para allá obligado. Él mismo solito, cada quien decidió solito irse para el infierno. Los que decidieron ya irse al lago de fuego ya están en el infierno, que es el lugar de tormento. Y los que estamos con Cristo, pues ya hemos decidido estar con el Señor. No hay lugares intermedios, no hay purgatorio, no hay nada de eso. Es una mentira del diablo. Entonces, les digo esto porque para entender cómo Dios gobierna, ¿ve? Cómo Dios trabaja de manera consuetudinaria para lograr su propósito, su plan eterno y los objetivos en esta tierra, con una sociedad pervertida, con una realidad en Cristo Jesús que ya es un hecho. Cristo vino, todo está cumplido, la palabra está, el libro está sellado. Cristo lo dijo en el Apocalipsis 22. A esta palabra no se le puede quitar ni agregar absolutamente nada porque todo está cumplido. Está sellada a los ojos de Dios. Entonces nosotros tenemos que entender que en ese proceso Dios va a manifestar el fruto del Espíritu. Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, Dios utiliza el amor, la justicia, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre, todo lo que es el fruto del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que la gente tenga la oportunidad cierta de no tener ningún tipo de excusa delante de Él. Usted dirá, bueno, ¿y cómo Dios va a determinar con aquellas personas que no han oído nunca el Evangelio? Bueno, la palabra nos dice que Dios colocó la eternidad en el corazón del hombre, en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Entonces todos los seres humanos hemos recibido, unos más, unos menos, una porción de la palabra. Y la Escritura dice, al que más tiene, más se le dará, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Es decir, lo que estamos teniendo esta gracia, esta bendición de tener hoy en día todas estas redes, toda la Escritura por todos lados, un evangelio, bueno, hoy en día usted utiliza, por ejemplo, el internet y es una bendición. Usted puede consultar la Biblia, investigar, hacer trabajos de todo tipo en la búsqueda del Señor. Es una bendición extraordinaria y se lo digo por experiencia propia. Yo trabajo con el internet y eso es una bendición, pero ¿qué es lo que tienes que hacer para que eso sea útil para bendición en tu vida de conocer al Señor? Tienes que estar en el Espíritu, tienes que estar consagrado, tienes que verdaderamente decidir si vas a seguir a Cristo de cerca o lo vas a seguir de lejos. Y si lo sigues de lejos, vas a negarlo 3 veces como lo hizo Pedro. No es en el yo, no es en la carne, no es en la mente. Es
en el Espíritu. Ahí lo seguimos de cerca porque ahí somos uno con Él. Entonces es una decisión que tenemos que hacer cada uno de los cristianos después de convertidos, y por eso es que tenemos que predicar el Evangelio puro, claro y sincero, sin ningún tipo de política, ni de diplomacia, ni de cuestiones convenientes a la luz de los intereses de los hombres, sino el Evangelio de Dios en espíritu y verdad. Entonces, fíjense ustedes, Dios gobierna utilizando el fruto del Espíritu Santo aplicado a todos los eventos que Él permite que ocurran. Como Él está en la eternidad, ya Él lo vio todo. Esta es una película ya que está en los archivos de Dios. Todo lo que está ocurriendo, eso ya para Dios es historia, es pasado. Él agarró a Moisés y lo llevó al principio y le enseñó cómo fue hecha la creación. Y luego agarró a Juan y lo llevó en el Espíritu y le mostró cómo iba a terminar esto. Entonces, Dios ya lo sabe todo. Por eso es que a nadie lo sorprende. Y Él lo sabe desde antes de la fundación del mundo. Entonces, todos los eventos, grandes o pequeños, por insignificantes que sean, Dios lo sabe y está al control y permite que las situaciones ocurran para que nos volvamos a Él. En el caso de los cristianos, ya les explicaba en el mensaje anterior que Dios va a utilizar esos desacuerdos que tenemos por no conocerle con Él como especies de diques, como trancas en nuestra vida, para hacernos volver a su propósito, a su plan. Fíjense una cosa que les voy a comentar. Dios, por ejemplo, cuando nosotros nos convertimos al Señor, Él nos regala un paquete completo. En ese paquete viene fe con dones, con talentos, con virtudes, con todo lo que te puedas imaginar, con la capacidad, inteligencia, sabiduría, todo lo que es el Espíritu Santo con toda esa parte espiritual que la Biblia nos dice en Efesios 1:3 que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora fíjense, Dios nos da eso en Cristo, pero Él dice, toma posesión de aquello. La palabra posesión implica realizar una conquista, como lo hizo Israel allá en el libro de Josué. Lea por favor el libro de Josué. De la tierra. En el caso de nosotros nuestra porción es Cristo Jesús. Él es la porción de los santos, dice la palabra en Colosenses. Entonces, para nosotros tomar posesión de todas esas bendiciones espirituales que Dios nos ha dado en Cristo, por todo lo que Cristo hizo en la cruz, nosotros tenemos que entender que la consagración, que la entrega total y absoluta y el desprendimiento completo de nuestra vida para la gloria de Dios es clave, es determinante. Por eso les hablo de que todos tenemos que llevarlo al altar, que tenemos que permanecer bajo la cruz de Cristo, sepultado juntamente con Él y resucitado al tercer día viviendo en el Espíritu, en la vida de resurrección. Y es allí donde vamos a comenzar a caminar con Él, vamos a comenzar a conocerle y a tomar cada día más posesión de aquellas bendiciones, de todas esas bendiciones espirituales que la Biblia nos habla en Efesios 1:3 en Cristo Jesús. Y Él se infundirá cada día más en nuestra vida para que recibamos luz y comprendamos cómo Él trabaja, cómo Él hace las cosas. Entonces, si nosotros nos ponemos de porfiados, de rebeldes, y creemos que nuestra relación con Dios es orar por un ratico y leer la Biblia por un ratico y ando todo el tiempo pendiente de las cosas del mundo y pendiente del pago móvil y del negocio y de las cosas de esta tierra, de las cosas banales, efímeras, pasajeras, que no tienen verdaderamente sustento, para las cosas de Dios me refiero, nosotros vamos a tener problemas porque Dios igualito va a seguir trabajando en nuestras vidas. Y Él nos tiene que llevar a un estado de acabose de todo aquello que no es Dios. De todas aquellas cosas que las tienes como un soporte de tu vida y que por no conocer a Dios crees que esos son los que te sustentan. Esos son los bastones, esos son aquellos báculos que cargaba Moisés cuando Dios se le reveló en la zarza y en el Éxodo. Y el Señor le dice, tira ese garrote que cargas y tíralo al piso. ¿Qué pasó? Se lo convirtió en una serpiente. Y Moisés salió corriendo, le tenía miedo a la serpiente. ¿Qué nos muestra Dios allí? Que todas aquellas cosas que tú tienes como apoyo, como soporte de tu vida, que no son Dios,
que no son Cristo, y todo el problema es porque no estás en el Espíritu y no conoces al Señor, son serpientes para tu vida. Eso es lo que dice la palabra, eso es lo que Dios te quiere mostrar allí. Dios quiere que recibas luz en esta hora y que puedas entender lo que Dios te está hablando. Entonces, para que esos bastones, para que esos báculos sean quitados de tu vida, tú tienes que pasar por la cruz, tienes que morir. Y tienes que permanecer bajo la cruz de Cristo, muerto a lo viejo, sepultado y resucitado, viviendo en gloria, en el Espíritu. Romanos 8. Esa es la clave. Es una decisión suya, de su libre albedrío, de su voluntad. Decide pues, dice el Señor. Lo otro que tenemos que entender entonces, que el gobierno de Dios se manifiesta de una manera armónica, expresada y conlleva en sus decisiones, en la permisibilidad que él permite, valga la redundancia, los eventos que suceden, tanto en las naciones, en el mundo, en su vida privada, en sus negocios, en su comunidad, en todos lados. Conlleva la armonía y la manifestación de una manera perfecta de sus atributos. Y una de las primeras es el amor. La otra es la justicia, la misericordia, la compasión, la bondad, la fe. Dios hace todas esas cosas para que nosotros le veamos a Él. Entonces, cuando usted le venga esa pregunta, mira, ¿por qué se murió fulano? ¿O por qué el terremoto tal se llevó y por qué el tsunami, la ola esa mató a tantos niños en esa playa? ¿Por qué la guerra en tal lugar? ¿Por qué se levanta mi hijo con esa parte endemoniada? Ahí están las explicaciones. Arrastramos el pecado, somos seres caídos, y dice la palabra que el diablo con todas sus legiones de demonios no descansa. Él va a buscar en tu entorno cómo hacerte daño si tú eres una persona que estás buscando realmente el Señor. Dios va a permitir que aquellas cosas vengan. Por eso les invitaba a que lean el libro de Job, que nos habla muy bien cómo Dios trabaja. El libro de Job también nos habla allí cuando el diablo se presentó en el cielo y él le dijo lea ahí bien para que usted vea lo que el diablo le dijo de Job a Dios. Entonces, Dios permite que nosotros seamos tocados por el enemigo y a veces el mismo Dios interviene. En mi vida lo ha hecho. Yo, como no conocía al Señor, como por misericordia conozco algo de Él hoy, he tomado decisiones en mi vida que iban en contra de lo que Dios tenía planeado para mi vida. Y no entendía. Andaba en la carne, en mi yo, jugando a mi manera, como la canción de Frank Sinatra. Pero Dios es bueno y como de todo corazón le pedí que se revelara mi vida, que quería conocerlo. Y Dios, cuando tú lo haces de todo corazón sincero, con una actitud sincera, Dios las cosas se las toma en serio. Esto es una clave que te doy. Sea sincero con Dios, diciéndole, Señor, quiero conocerte, ayúdame. Reconozco que no puedo, que tú eres el que sabes, y tú estás viendo mi corazón sincero. Ayúdame. Y comienza con sinceridad a buscar del Señor, con ese corazón sincero y esa actitud proactiva para buscar al Señor. Yo lo hice en mi vida, lo he venido haciendo y eso ha sido una gran bendición. Dios se ha venido revelando a mi vida. Y bueno, le he pedido al Señor que me dé sabiduría, inteligencia, conocimiento, que me quite todo aquello que estorba entre Él y yo para consagrarme por entero. Y así lo hago y así vivo todos los días y cada día eso se acicata más el Señor en mi vida. Cada día Él se va a infundir más en tu vida. Va a empaparte más tu vida de Él. Y bueno, en ese proceso, pues, en la búsqueda del Señor en la palabra, en la oración, en el ayuno, en todo lo que tiene que ver con lo que la Biblia nos enseña, pues Dios se va revelando más a tu vida. Y va comenzando entonces a poner en práctica, te va a permitir, Él va a crear las condiciones de aquellos problemas y de aquellas cosas que suceden. Tú vas a ver a Dios allí trabajando para que aquellas cosas que Él te ha dado por medio de la salvación, en ese combo perfecto que Él te regaló en Cristo Jesús, se manifieste entonces también todos esos dones, todas esas virtudes, que tú sepas aplicar y desarrollar aquellas operaciones que habla la palabra. Creo que en 1 Corintios 12, donde habla de los dones, de todas las operaciones que Dios hace, ¿no? Entonces,
nosotros debemos entender y cuidar de que no choquemos contra el plan de Dios, que no contradizcamos lo que Dios dice, lo que Dios ordena, lo que Dios tiene para nuestras vidas. Descubrir en lo posible el llamamiento que Dios te ha hecho. ¿Para qué Dios te ha llamado? ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida? Entonces, a veces queremos hacer a veces podemos ser profetas, o fíjese usted, en el caso de Jonás, Jonás era profeta. Sin embargo, él agarró para Tarsis, cuando Dios le dio la orden, agarró para Tarsis. Tarsis es el camino de desobediencia. ¿Por qué? Porque no conocía al Señor correctamente. Pero ya usted lo sabe, que porque Dios nos dejó esa experiencia allí de ese testimonio de Jonás para que no caigamos en la trampa del diablo y seamos obedientes. Y la razón, cuando usted revisa bien el libro, te das cuenta que es que Jonás tenía que morir. Murió en el vientre del pez. Dios tiene y te invita a que pases por la cruz. A eso vino Cristo. A morir en una cruz y nos dice, yo te llevé conmigo a la cruz. Ahora en fe recibe esa verdad y permanece bajo mi cruz. Carga tu propia cruz, sepúltate conmigo y resucita al tercer día. Eso es lo que hacemos cuando nos bautizamos. Bajamos a las aguas de la muerte, en simbología, y cuando salimos del agua, salimos en vida de resurrección, un testimonio para la humanidad. Pero eso lo hace también el Espíritu Santo cuando nosotros recibimos a Cristo. Ahora, el asunto no es solamente el hecho de que ocurra un evento en un momento determinado, sino que lo vivas de manera constante, de manera permanente. Que tengas esa vivencia, esa experiencia, esa realidad en tu vida, en cada instante. Que entiendas que nuestra relación con Dios es orgánica, es viviente, es dinámica, es experimental. Es una relación personal y muy, viviente en todo lo que nosotros experimentamos. Y será una gran bendición para tu vida. Porque la vida en el Espíritu es lo que te va a permitir que el pecado esté destruido para ti, porque estás muerto, viviendo en una vida nueva de resurrección, en una nueva creación. Estás en gloria y estás en ese proceso de crecimiento hacia la madurez espiritual. Y ahí es donde tú vas a conocer a Dios. Ahí es donde vas a comprender todas estas cosas y vas a recibir cada vez que vengas a la palabra, un manjar de lo que es tu relación con Dios. Porque Él se va a revelar tu vida y vas a recibir todas estas verdades frescas. Vas a comprender cosas que están allí, tesoros gloriosos que están escondidos en la palabra y que pareciera que muchas veces son cosas como insignificantes, pero que para Dios no hay nada insignificante. Si Dios lo escribió y lo inspiró y lo tenemos en la Biblia, es porque es para nuestra bendición. Entonces tenemos que mantenernos, como le dijo el Señor a Josué, día y noche en la palabra, meditando en ella. No te desvíes ni a diestra ni a siniestra. Y le dijo, esfuérzate y sé valiente. Esa es una palabra para nosotros tan fresca como si la tuviésemos. Bueno, se la dijo a Josué allá y tenemos que recibirla hoy con esa misma frescura. Porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué se lo dijo que esfuérzate y sé valiente? Porque no es fácil. No es fácil renunciar a todo, vivir en el Espíritu y vivir la vida en el Espíritu como el salmón, navegando contra la corriente del mundo y contra todas las cosas que no son de Dios. ¿Ves? Pero en la medida que nosotros nos imbuimos en el océano de Dios, nos vamos a deleitar espiritualmente en el Señor. Y vamos a entender y comprender cosas como estamos oyendo repetidamente, pero que no las vivimos. Eso de que, por ejemplo, no solamente de pan vivir el hombre. Esa es una experiencia, una realidad que tienes que experimentarla en tu relación con Dios. Y ahí es donde vas a poder comprender y vivenciar que vivir por fe no es de la boca para afuera, es una realidad en nuestra vida. Dios es nuestro sustentador, Él es el que te va a proveer todas las cosas. Vivir por fe es tener esa confianza, esa seguridad, que pase lo que pase, Dios estará contigo, en todas, en las buenas y en las malas, y que pase lo que pase, todo será para bien. Él te va a enseñar y mostrar y te va a dar en esa intuición, en esa conciencia, en esa comunión, en el Espíritu con Él, la revelación, la luz para que tomes las decisiones correctas en cada instante de tu vida.
En cada y en todas las cosas. Es decir, tú vas a saber cuándo vas a correr, cuándo vas a caminar, cuándo te vas a sentar, en qué tono de voz vas a hablar. Todo. Dios te va a ir mostrando todas esas cosas si estás en el Espíritu. ¿Por qué? Porque tienes la mirada puesta en Él y Él es el que sabe. Él es el que lo sabe absolutamente todo. Él no va a dejar que lo que te acontezca sea una obra sin propósito, sin que conlleve esa bendición para tu vida. Ahí es donde nos dice que todas las cosas nos ayudarán a bien, a lo que conforme a su propósito hemos sido llamados desde antes de la fundación del mundo, porque primero, antes de todo eso, dice la palabra que Él nos conoció. Existe antes del llamado el preconocimiento de Dios. Dios sabe muy bien quiénes le van a creer y quiénes no. Entonces usted dirá, bueno, ¿y por qué Dios entonces, si Él lo sabe, por qué manda a predicar la palabra? Si Él lo sabe ya, eso ya está listo. No, porque Dios te hace responsable, ¿eh? De tu decisión. Él te hace responsable delante de Él. Somos agentes moralmente responsables de nuestras acciones delante del Señor. Por eso es que predicar el Evangelio para nosotros es una cosa demasiado importante, porque esto trae una responsabilidad delante del Señor. Entonces tenemos que salirnos ahí de toda aquella cosa que no es de Dios. No es una cuestión conveniente, es que la palabra la tiene que poner Él. Él es el que habla, Él es el que prepara el mensaje, Él es el profeta, Él es el que hace milagros, Él es el que hace señales y prodigios, Él es el evangelista, Él es el pastor, Él es el apóstol, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es toda nuestra vida. ¿Qué somos nosotros entonces delante de este Dios tan maravilloso? Instrumentos para su gloria, simplemente instrumentos. Pero tú tienes que permitir que Él te use. Como una guitarra que tú tengas colgada en tu casa y nadie la toca porque nadie sabe tocar guitarra. Bueno, llegó el que sabe tocar guitarra, la agarra y pide permiso al dueño de la guitarra y comienza a sacar la melodía más, más sabrosa que puedas haber escuchado en tu vida. Así lo hace Dios para nosotros. Lo pongo como un ejemplo, ¿no? Dios quiere usarte para su plan, para su propósito. Permite que lo haga. Será una gran bendición. Vas a experimentar estas cosas, y lo digo por testimonio, que lo estoy comenzando a vivir de una manera maravillosa. Vas a tener paz, vas a tener descanso, vas a tener seguridad. Vas a estar claro de dónde vienes, quién eres y hacia dónde te diriges. No te va a mover sino la palabra de Dios, en el Espíritu. Vivir por fe es eso, amados hermanos, amigos que me escuchan. Entonces, a mí en esta hora le puedo decir con toda la seguridad, a mí no me preocupa absolutamente nada. Yo sé que estoy en las manos de Dios y que estoy seguro. Oigo como el diablo habla tonterías a través de la gente, inventa, mete miedo. No, me la paso metido día y noche en la palabra y sé cada día más lo que Dios me dice. Por lo tanto, no tengo que estar oyendo. Claro, uno oye el vocerío, como dijo Salomón, pido sabiduría para saber escuchar el vocerío. Sí, pedimos sabiduría, pero ese vocerío yo discierno y veo y escucho y estoy en la palabra, en el Espíritu. Y sé que todo me lo va diciendo Dios, me lo va explicando. ¿Por qué? ¿Por qué? El por qué explica por qué, por ejemplo, tú oyes lo que oyes de la gente. ¿Por qué el diablo hace lo que hace? ¿Cómo lo hace? ¿Para qué lo hace? ¿Con quién lo hace? ¿Cuándo lo hace? Y además de eso, acuérdate que hemos hablado de un cómo, por qué, para qué, cuándo, dónde, con quién, etcétera. Todo eso te lo va a explicar la palabra. No hay casualidades en la Escritura. La Biblia no habla de casualidades ni de suertes. Dios dice en su palabra que Él nos dio estos 66 libros inspirados por su Santo Espíritu para que nos preparemos integralmente para hacer cada día más a su imagen y semejanza en esta tierra, para que seamos esa sal y luz de la tierra en Cristo Jesús. Entonces, yo tengo que comprender cosas elementales en la palabra. Por ejemplo, en el caso de Pablo, que fue uno de los grandes hombres de Dios en la Escritura, es el que más escribió libros en la palabra, te escribió 14 cartas.
que Pablo, Dios le colocó un aguijón. ¿Y para qué? Para que el hombre no se levantara, para que el hombre no se creyera más de la cuenta, para que no se orgulleciera. Todos entonces tenemos, no, a lo mejor no uno, sino no sé cuántos aguijones. Cuántas cosas que nosotros quisiéramos a veces quitárnoslas de encima. Y dice la palabra que Pablo le rogó a Cristo que se lo quitara 3 veces y él le dijo, no, bástate mi gracia. La gracia es Cristo en nuestra vida. Porque dice, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Cuando nosotros estamos entonces en esa condición de humillados, con ese espíritu quebrantado y ese corazón contrito y humillado, reconociendo que solo somos barro en sus manos, como lo dice la palabra, que somos criaturas, no somos dioses, que somos tan cortos, tan débiles, que estamos, dice la palabra en Juan 15:4, que si no permanecemos en Él, nada podemos hacer. Cuando entendemos y reconocemos esas cosas, entonces nosotros, si estamos en el Espíritu de manera apropiada y de manera correcta, vamos a recibir de Él lo que necesitemos para movernos, para actuar, para que la obra que se lleva adelante sea la obra de Él y no la nuestra. Y entonces no tenemos ahí nada de qué jactarnos. ¿De qué nos vamos a jactar si no sabemos nada? Uno escucha entonces rebuznar los burros del mundo, o escucha la locura que la gente, como les explicaba en el anterior mensaje, que Dios ha hecho de esa sabiduría del diablo una locura. Eso significa, sin titubeo les puedo decir lo siguiente: la gente que no tenía a Cristo a los ojos de Dios está loca. Están locos. ¿Por qué? Porque están en el mundo, están en la carne, están gobernados por el enemigo, no conocen al santo. Todo lo que hacen es como un perro cuando está buscando pecharse, dando vueltas. La historia está llena de eso. El ser humano, en esa historia cíclica, vuelve y cae en el mismo hueco. Vuelve y repite y repite. De eso está llena la historia. La Biblia habla de eso. Por eso que les digo, los 3 componentes que se manifiestan más claramente en la caída de una nación es la decadencia, la apostasía espiritual, la decadencia moral y la anarquía política. Vemos a lo largo de la historia de los imperios cómo cayeron uno tras de otro con las mismas características. Porque es la locura. Es la locura. Entonces, Dios nos muestra estas cosas para que a la luz de la palabra, en el Espíritu, veamos, oigamos, tengamos ese mismo sentir, como dicen en Filipenses 2, que hubo en Cristo Jesús. Que entonces manifestemos esa compasión, ese amor, esa misericordia, esa bondad, esa justicia, para que se exprese Dios en su espíritu de una manera perfecta, absolutamente equilibrada, armonizada, en las acciones que nosotros nos permite Él que se lleven a cabo en esta tierra. Entonces ya no deberíamos nosotros mirar a aquellos que no conocen al Señor como lo tenemos nosotros, de una manera burlesca, de una manera condenatoria, de una manera despectiva, grosera, despreciable. No. Dios mira a la gente, mira a la humanidad que va camino al infierno. La gran mayoría los mira con esos ojos de amor, de justicia, de compasión, de bondad. Es el fruto del Espíritu Santo. Dios me ha mostrado a mí, y se lo digo por testimonio, estas cosas. Entonces, ¿cómo lo experimentamos? En el Espíritu. En el Espíritu. Así nos ve Dios. Entonces no debemos nunca nosotros, por más santos que nos consideremos o que sepamos, bajo ningún momento considerarnos que estamos muy elevados. No, por el contrario, mientras más tienes de Dios, humíllate más delante del Señor.
Mientras más tienes de Dios, sé más humilde, más sencillo. No te envanezcas porque la palabra dice que es peligrosísimo. Porque Satanás gobierna, trabaja con la altivez. Todo lo contrario, es todo lo contrario a las cosas de Dios. Entonces entendamos eso, amados hermanos. Dios gobierna el universo de esa manera. Entonces por eso es que nosotros que somos tan cortos, nos desesperamos, nos angustiamos, nos afanamos, nos ahogamos en un vaso de agua. Tenemos aproximadamente 6.000 años de historia. ¿Qué dice la palabra en Pedro? Fíjense ustedes nada más, dice la palabra que para Dios un día es como 1.000 años y 1.000 años es como un día. Imagínense, o sea, el día de hoy para Dios, a los ojos de Dios son 1.000 años que pasaron en tu vida y para mi vida. Y es un día de 24 horas en esta tierra, pero Dios lo ve como 1.000 años. Y eso tiene un contexto que tenemos que revisarlo. Antes de ser hijos de Dios y ahora después de estar con Cristo. ¿Ves? Dios nos ve de esa manera. Dios ve el tiempo. Cronos, aquí en esta tierra, nos lo muestra de esa manera. Él ve cada día que pasa como 1.000 años para nosotros. Y cada 1.000 años lo ve como un día. Porque Él está en la eternidad. Él está fuera del tiempo y del espacio. Entonces nos dice aquí en Isaías 29, 11 al 13, lea por favor con atención ese pasaje, dice la Escritura que Él sabe los pensamientos de bien y no de mal que tiene para nosotros. Él es el que sabe. Y nos los revela a través de su palabra, en el Espíritu. Y nos dice, tienes que tener la convicción, la seguridad, en fe, que lo que yo tengo en mi corazón, que lo que quiero para ustedes es bueno. Es bueno en todo momento. No hay, yo no les pongo a ustedes conchitas de mango. Sácate eso de la cabeza. Dios no te va a montar peines en el camino. Dios no te va a montar situaciones que Él sabe muy bien que no las podemos sobrellevar. Él es un Dios justo y bueno. Tienes que entender entonces que aquellos reveses que suceden en la humanidad y que te pueden suceder en tu vida y en tu entorno, son cosas que Dios permite para que reflexiones y te vuelvas a Él cada vez más. ¿Ves? Si Dios considera, por ejemplo, que es un peligro, y Dios lo advierte muy bien en su palabra, el tema de las riquezas y hacer plata y amontonar fortunas y bienes materiales y todo lo demás, Dios, y lo ha hecho en mi vida, lo más probable es que te quite determinadas cosas. La palabra dice, mientras tengas vestido, comida, techo y sustento, estemos contentos. Si tenemos a Cristo, tenemos todo, dice la palabra. Tenemos el pan espiritual, que es Cristo Jesús, y tenemos el pan material, porque Él nos lo garantiza en nuestra vida. Pero apliquemos la palabra correctamente. Pidamos sabiduría para saber que Dios nos revele. Por eso que tenemos que estar día y noche en esto, para poder saber cómo aplicar la palabra a la vida diaria. Le voy a poner además un testimonio y voy cerrando el mensaje. La palabra dice que el que da al pobre a Dios le presta. Una de las cosas que siempre los apóstoles recordaban entre ellos es que se acordaran de los pobres. Es una bendición tremenda. Usted no se imagina cuánto darle a los pobres. A los pobres, a la gente que anda con necesidad. Pero tenemos que tener discernimiento para saber dar. Tenemos que tener sabiduría. Porque la palabra nos enseña que no debemos echarle las cosas de Dios ni a los perros, ni los santos, lo que es de Dios no podemos echárselo ni a los perros ni a los cochinos. Lo dice en Mateo 7:12. Entonces tenemos que tener discernimiento para saber dar. No es dar por dar, es con sabiduría en el Espíritu. Si lo haces de esa manera, vas a recibir la bendición de Dios. Yo lo experimento en mi vida. Por eso es que les hablo con un testimonio, hermano. Yo no puedo poner a otros porque no sé lo que han vivido, pero me imagino que ustedes viven esa realidad también en sus vidas. Cuando he visto, por ejemplo, en momentos que le doy a alguien que Dios me pone, y esto tenemos que llevarlo al lugar santísimo, en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, al lugar santísimo, al Padre. Y que Dios te muestre a quién dar, cómo dar, para qué dar, cuándo dar.
¿Ves? Entonces, Dios a veces me pone personas que yo ni... Esas personas son bendiciones para nuestras vidas. Cuando tú le das al pobre, a Dios le presta, dice la palabra. Entonces, a esas personas que les damos son bendiciones. Y he visto que cuando le doy a esas personas, a esos pobres, que Dios ha puesto en mi camino, y les doy, a veces les doy más de lo que alguien pudiese pensar. Pero yo como conozco algo del Señor, sé que a Dios le estoy haciendo honor en su palabra. ¿Y sabe lo que ha ocurrido? Que después a los días pasan los días y me llegan cosas que yo jamás pensaba. Pero como estoy en el Espíritu y estoy en la presencia de Dios, veo que es Dios el que me está devolviendo con creces. Y estoy hablando de cosas materiales. Pero no es solamente material, es abundancia espiritual. Por eso puedo decirles a ustedes que por la misericordia de Dios y para su gloria, soy en Él lo que soy. Bueno, Dios les bendiga, Dios les guarde, compartan el mensaje. Cristo viene Torres, mi correo @gmail.com, pueden escribirme. Y bueno, este es el último mensaje que comparto con relación a este tema de cómo Dios gobierna el universo. Vamos a abrir otra serie y esperemos que Dios nos la muestre para seguir trabajando y seguir adelante compartiendo la palabra del Señor. Si hay preguntas, si hay dudas, háganmelas saber. Espero que la serie sea de gran bendición para su vida y para mi vida, y que nos mantengamos en contacto. Recuerden que el canal de YouTube se llama Ministerio de Cristo Jesús, en YouTube, en Instagram, y estamos en TikTok. Pronto estaremos por Facebook. Dios les guarde. En Cristo Jesús, un saludo muy especial, y recuerden que es para la gloria de Dios. Compartan el mensaje. Dios les guarde.